y no le contestaron. Y les envía una segunda comunicación diciendo, oye, yo te di 5 días, ya pasaron los 5 días, se cumplieron el jueves. Dame los papeles, certifícame mínimamente que tú tuviste esas conversaciones con la Junta y que se está avalando lo que dice ahí. Pero va más allá, porque la gobernadora desde Madrid nos dijo a finales de la semana pasada que lo de eliminar las exenciones a las placas solares y de los carros híbridos eléctricos había venido de la Junta. Fue una idea de la Junta. Y después como que echó para adelante y para atrás y dijo, no, es que ellos lo sugirieron o no me dijeron nada, no objetaron que eso se hiciera. Y ahora tenemos un proyecto huérfano que no se sabe quién lo sugirió, por qué está ahí, si está aprobado, si lo sugirió la Junta, si la Junta está conteste con que se elimina eso, porque como muy bien dice la gobernadora, si queremos bajar de un lado, tenemos que aumentar por el otro. Y eso, particularmente las exenciones de los 2 renglones. Y la gobernadora identifica finalmente, después de varios días, como les había dicho la semana pasada, dice, pero es que esa es la política energética de Trump. Los renovables para allá, para las islas aquellas de África. Aquí hay gas, combustible fósil y todo lo demás. Así que todo lo que tenga que ver con iniciativas de energía renovable no puede ser la política de aquí, porque la política pública de aquí no puede estar disasociada o divorciada de la política federal, porque si no nos van a quitar fondos federales. Y esta es la primera representación que debió haber hecho la gobernadora desde un principio cuando trascendió de que planteaba eliminarse estas exenciones. Pero mira, la política federal ahora es combustión, gasolina, gas, lo que sea, y no las energías renovables. Así que consono con eso, estamos quitando estas exenciones. Eso impacta un montón de otras cosas más, inclusive, como les he dicho, y lo verán manifestado en estos próximos días, de la gente que trabaja para las empresas solares. Venta, instalación, mantenimiento y todo lo que viene después de las placas solares y las baterías. Veremos a ver por dónde aterriza esto, pero el poder de la legislatura para requerirle información a la humanidad, si así lo quieren determinar, eso está más que decidido, que es sumamente amplio. Y no le pueden ignorar las cartas y las comunicaciones al representante Charbonnier Chinea, ni al presidente del Senado tampoco. Esto abrirá o pudiera abrir otra fisura entre legislativo y ejecutivo por razón de ver de dónde salió la gran idea de eliminar estas exenciones. Mínimo, sencillo. ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo maneje eso el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto o la Administración de Asuntos Fiscales y Financieros? Queda por verse, pero, si esto se elimina, entre esas dos cosas hay 48 millones de dólares. La gobernadora necesita conseguir 560. No es mucho y pudiera buscarse de otro lado. Como esta controversia que evidentemente ha levantado algún tipo de interés, no solamente por las compañías y el grupo que reúne a las compañías, sino a ver, entonces vamos a estar pendientes cuál va a ser la próxima idea donde pudieran recortar para poder pagar los 560 millones que vale la reforma contributiva. Pero algo que deja clarito el representante Charbonnier Chinea es que si quieren que la reforma contributiva se convierta en ley, se hagan los reglamentos, se atemperen las órdenes administrativas, las cartas circulares para esta temporada contributiva, esto tiene que estar ready antes del 1 de febrero.
Y esa fecha del 1 de febrero es instrumental para que no haya que extender lo que es el periodo contributivo, la fecha final donde usted puede llevar a cabo y presentar su planilla de contribución sobre ingresos. Y eso nuevamente pone de relieve el otro asunto, de que es los recesos de los trabajos en los últimos días por la feria de turismo, quién estaba allá, quién debía estar allá, quién no debía estar allá, porque algunos legisladores siguieron trabajando, siguieron solicitando información. Parece que no se les ha dado o no se les ha dado en su totalidad, pero nuevamente resalta la controversia de que el presidente del Senado no autorizó a nadie de los senadores a viajar al Fitur, pero sí la Cámara, a pesar de que el presidente de la Comisión de Hacienda estuvo en las vistas públicas y ha continuado con los procesos durante estos últimos días. Como les dije, la gobernadora continúa insistiendo y dice que no va a caer en la politiquería del que aquellos que quieren criticarlo todo, si están a favor de bajarle las contribuciones a la gente, que tomen esa decisión. Si están en contra, que le voten en contra del proyecto. Y si quieren sustituir esa fuente, tienen el plazo legislativo para someter su nueva alternativa. Aquí la gobernadora parece trancarse a la banda y decir, eso fue lo que yo envié para allá y no voy a buscar por más ningún otro lado. Eso es complicado porque ya líderes importantes de su partido legislativo han dicho, para allá no. Estoy opuesto a quitarle esa exención a la gente, así sea para proveer alivio en otra línea a los contribuyentes. Así que veremos a ver cómo se subsana esta situación, porque recordarán que la gobernadora, una de las cosas que más insistió es que antes de presentar este tipo de medida tenía que reunirse con los legisladores de su partido. Lo dijo en 3 ocasiones. Antes de haber dicho de que tenía que ser la adulta en la mesa, recordarán. Evidentemente la gobernadora es muy astuta políticamente y sabe que esto iba a levantar ciertos recelos o reserva de algunos de los legisladores y cuidado si de los presidentes de los cuerpos legislativos, como evidentemente pasó. Entonces, esto o cualquier otra medida que le pudiera doler a algún sector, sabía que iba a levantar la sospecha y la oposición de grupos de interés y que iban a tocarle a la puerta al legislador o legisladora. Y aquí está la razón por la cual la gobernadora en el receso de Navidad decía, no voy a presentar esto todavía hasta que me reúna con ellos. Claro, hemos visto esta oposición en días recientes. Yo me sospecho que la gobernadora le debe haber comunicado a los legisladores que esto estaba contenido aquí, pero hasta que no lo vieran por escrito, pues no sabían de dónde se iba a pagar esos 560 millones que ambos presidentes de los cuerpos legislativos tenían sus sospechas en cuanto al costo de esto y si se iba a poder conseguir, así también como si se iba a poder poner en vigencia a la fecha que la gobernadora estaba anunciando. Y mire, otra controversia aquí y nuevamente un tipo de sesgo, un tipo de bias, como dice el americano. La noticia está cargada. Está cargada porque cuando usted ve el titular y ve la lista de personas que entrevistan sobre esto, es one-sided, de un solo lado. Y puede que tengan razón. Y puede que muchos médicos piensen como ellos. Pero ¿dónde está la posición de la otra parte? Y me refiero nuevamente en un titular del periódico Nuevo Día hoy, en la portada del periódico Nuevo Día. Las leyes que le dan derecho al no nacido impactan la práctica médica en Puerto Rico. Pudiéramos, dicen, sacar a los obstetras del camino
que los estudiantes de medicina no opten por la residencia de obstetricia, sino la de ginecología solamente. Y tienen 2, 3 posiciones de diferentes médicos que se dedican a esto. Y la única es la de el secretario del Departamento de Salud, por lo menos. Y se alerta en cuanto a que reconocer al no nacido como una persona sujeta de derechos crea un ambiente hostil que propende a la práctica de una medicina defensiva en la que los galenos, por precaución, a ser procesados o exponerse a demandas, podrían negarse a atender mujeres con embarazos de alto riesgo o incluso en esa edad reproductiva. Eso pasa hoy día. Eso pasa hoy día. Pero dice el presidente del Colegio de Médicos, mi buen amigo Carlos Díaz, el hecho nada más de crear el proyecto ya crea una intimidación a la clase médica. Pone en un estado emocional al médico de que tiene que empezar a trabajar con una medicina ya más defensiva, porque el médico tiene que cuidar su práctica, cuidar su carrera y cuidarse de estos azotes legales que puede tener, señaló el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz Vélez. Por otra parte, el PS 923 no afecta el derecho de poder decidir de las mujeres y personas gestantes. Eso no quiere decir que no estén cerrando el círculo de los derechos de las mujeres. Una ginecóloga obstetra que entrevista al periódico también en respuesta a esto. Ella entiende que no se están usurpando derechos reproductivos, que se está sentando un precedente peligroso por el derecho a la mujer de escoger. Pero por lo menos aquí balancean algo y dice, ante estos y otros planteamientos públicos, el secretario de Salud, Víctor Ramos, dijo que no puede opinar sobre supuestos. Bueno, no se sabe cómo va a terminar el proyecto o cómo va a terminar la ley. Los médicos están diciendo que ellos creen que va a pasar. El proyecto que se radicó es únicamente sobre la definición de un asesinato de una mujer embarazada. Cuando una mujer aborta, no estás matando a una mujer. Por lo tanto, eso no le aplica a un aborto, sostuvo Ramos Otero, y añadió que de presentarse legislación que prohíba la terminación de embarazos, se evaluaría en su momento. Y eso clarifica lo que dice el proyecto versus lo que otras personas dicen del proyecto. Y usted puede estar a favor o no. Yo no voy a emitir juicio valorativo aquí en términos de lo que alguien piense o la posición que tenga sobre la terminación de embarazo. La realidad es que lo que el proyecto está criminalizando es cuando surge violencia contra una mujer y que producto de eso hay una pérdida de vida. No está hablando de si la vida de la mujer está en riesgo, si hay que hacer una operación de emergencia, si hay que administrar algún tipo de anestesia y eso le pudiera hacer daño al feto. No estamos hablando ni tan siquiera cuándo comienza la vida o no, ¿verdad? En todo ese debate que ha surgido en todas estas semanas. Y no es de esta semana, viene de mucho más atrás. Esto se trata de la conducta criminal contra la mujer cuando está embarazada. Sacarlo de ahí me parece que ya es sesgar la discusión en favor de otra gente que tiene otro tipo de tema y otro tipo de propósito. Mientras tanto, otra cosa que pasó medio desapercibida a final de la semana pasada es que el tribunal rechazó la desestimación presentada por los abogados de Elvia Cabrera en el asesinato de Gabriela Nicole allá en Aybonito, y determinó la juez que no procede la solicitud de la defensa para desestimar el caso. En una resolución de 12 páginas, la jueza concluyó que no correspondía ordenar la desestimación del caso ni la celebración de una nueva vista preliminar, que es lo que pedía, las dos alternativas que pedía la defensa. La determinación judicial también estableció que en cuanto a los señalamientos de prueba potencialmente exculpatoria, no se cumplió con el requisito inicial de demostrar que existía evidencia que el Estado hubiera perdido o destruido
durante el proceso investigativo. Y recordarán que esto tenía que ver con unas conversaciones, con una entrevista que se le hizo a la joven Antonieshka, cuya madre es Elvia Cabrera, y se estaba trayendo todos esos elementos de la fase investigativa. Todavía hay otro tostón, que es que, como les he dicho y les he resaltado, los testigos no están cantando todos la misma canción. Y eso puede tener unos problemitas que evidentemente los abogados y abogadas de defensa van a levantar en su momento. Pero por lo menos para propósitos de la desestimación que se estaba pidiendo, por razón de que no se le había puesto a la defensa en posición de poder defender bien a su clienta, ya superaron eso y ahora vamos para juicio. Veremos a ver, yo me sospecho que no van a ir al apelativo para esto, por entender que ahí no solamente hay un aspecto discrecional de la juez que entiende en el proceso, sino que también pudieran continuar dándole énfasis a ciertos asuntos que en esta etapa de los procesos el abogado o abogada de defensa no siempre quiere resaltar. Y entonces, si van a ir por tribunal de derecho o van a ir con jurado, pues también queda por verse, toda vez de que aquí va a haber mucha prueba testifical, muchos testigos allí presentados que habrán de ser objeto de impugnación por parte de la defensa en diferentes renglones. Así que esto parece continuar. Mucha gente ha criticado el asunto de cómo ha manejado la fiscalía el caso, así que veremos a ver. Miren, ante un segundo incidente violento en la ciudad de Minneapolis por agentes interventores de inmigración, pues hay videos y hay diferentes situaciones que le ha llegado a los ojos de los congresistas y senadores federales, no solamente de los demócratas, sino los republicanos también. Y el presidente Donald Trump había dejado pasar sin hacer expresión a los efectos, obviamente porque seguían surgiendo videos de perspectivas distintas. Y tras la muerte de 2 personas, ¿verdad?, a manos de los agentes utilizando sus armas de fuego, pues coloca al presidente en una posición complicada, porque los propios congresistas y senadores republicanos están exigiendo investigaciones. ¿Y qué pasa con esto? Que recordarán que en octubre pasado, cuando hubo el cierre de gobierno federal, donde se trancó el presupuesto por razón de si se admitía el Obamacare que continuara o se recortaba. Y luego de eso trascendió que había el asunto del paquete de dinero que habría de solventar las operaciones del ICE en diferentes estados también. Ahora esa gallinita viene a poner sus huevos y no le quieren aprobar a Trump la movilización para solventar, o más bien el paquete de ayuda financiera para solventar estas operaciones. Y los propios republicanos están levantando bandera con esto. Esto pudiera provocar, saben que lo que hay es una resolución continua hasta el 30 de enero. Hoy estamos, ¿qué? A 26. O sea que quedan 4 días. Y para colmo, con la nevada y la tormenta que hay en los Estados Unidos, es muy probable que a los congresistas se les haga imposible llegar a la capital federal para tener las votaciones que esto requiere. ¿Qué negociación pudiera haber ahí? Interesantísimo. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Con nosotros, como todos los lunes, la ex senadora Keren Riquelme y Cabrera, también vicepresidenta del Partido Republicano y la directora de la Oficina de Desarrollo Socioeconómico de las Comunidades. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Eddie. Qué bonito lunes, ¿verdad? Ciertamente. Hoy es divino, mira. ¡Shum! Parece que anda, mira, en un carrito deportivo. Exacto.
Mira, la muerte de un enfermero a manos de ICE en Minneapolis provocaría un cierre de gobierno federal. Los senadores demócratas prometen oponerse a un proyecto de ley de financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional tras la muerte a tiros de un hombre de 37 años en Minnesota, una postura que aumenta la posibilidad de un cierre parcial de gobierno para finales de esta semana. 6 de los 12 proyectos de gasto anual para el actual año fiscal ya han sido promulgados por el presidente Donald Trump. Otros 6 esperan acción en el Senado. Si los senadores no actúan antes de la medianoche del viernes, los fondos para las agencias cubiertas por esos 6 proyectos se agotarán. Los republicanos necesitarán el apoyo de algunos demócratas para aprobar los proyectos de gasto restante a tiempo y evitar un cierre parcial. Y hay toda un contingente como entre 5 o 6 congresistas y senadores republicanos que están súper opuestos no solamente al asunto de la ICE en los diferentes estados, sino también la situación de Groenlandia y las movilizaciones, porque se está solicitando ayuda también económica, ¿verdad? O asistencia económica para esos movimientos fuera de los Estados Unidos. Esto tiene que ver quizás con la celebración de las elecciones de medio término y que los republicanos, ¿verdad? Los mismos congresistas y senadores digan estoy aquí, mírame distrito y al final se vayan con Trump como quiera. ¿Qué pudiera pasar aquí en el espectro político? Bueno, esta es la última oportunidad que ellos tienen para negociar antes de que el año engrane y ellos puedan tener esta última como que oportunidad de show off y de decir, aquí estoy, miren constituyentes, yo sí me opuse a esto. Y era de esperarse y simplemente lo que se hizo fue que se aplazó lo que era inevitable, que es el confrontamiento entre estas dos facciones. Los que están en contra de todo lo que Trump propone, los que están a favor de todo lo que Trump propone y este grupo medio que son los que pudieran negociar de esos votos que hacen falta para lo más importante, que es la aprobación del presupuesto. Ya nosotros vimos cuál fue la vez pasada cuando se cierra el gobierno, tenía que ver con el plan de salud. Ahora no necesariamente tiene que ver con el plan de salud, ahora iba a surgir algún tema, simplemente estaban esperando a ver cuál era ese tema. En este caso, pues es el tema del ICE y han tomado una tragedia que nunca debió haber pasado y que las agencias federales, pues en su momento tienen que dar su reporte y su transparencia porque el utilizar la fuerza. Ha pedido hasta la renuncia de Kristi Noem, la directora de... Pues lo que sucede es que cuando hay fuerzas del orden que se pueden probar, pudiera ser que se han extralimitado, y digo pudiera porque todavía las investigaciones no han salido, lo que hay son videos, etcétera. Sí. Pues, ¿verdad? Uno puede inferir, dice, wow, la realidad es que ha habido un exceso de fuerza, abusos, lo que sea, pero vamos a esperar a que las investigaciones lleguen y concluyan, porque ni tú ni yo estuvimos allí. Todo lo que nosotros hemos visto es a través de videos y sí podemos tener nuestra opinión. Y al final del día, no, lo más importante es que se preserve la vida humana, pero tampoco puede ser a costa de tragedia. Y de simplemente decir, pues vamos a apoyar al 1000% y que no haya transparencia y no haya accountability. O sea, que no estemos pidiendo por el otro lado que traigan las razones por las cuales este tipo de cosas pasan y que haya controles al final del día. Dicho esto, Eddie, se ha tomado esto que sucedió de la muerte de este enfermero para levantar las protestas en contra del ICE y para que este fuera el tema. Si este no hubiese sido el tema, iba a ser otro, como quiera. Porque recuerden que estos son facciones, estos son guerras encontradas, estos son dos agendas políticas extremas. Tenemos extrema derecha, tenemos extrema izquierda, que están chocando constantemente. Así que era de esperarse. ¿Qué es lo que yo pienso que va a pasar, Eddie? Que va a haber un cierre del gobierno federal. No lo despinta nadie. Es mi opinión personal. Yo pienso que va a haber un cierre del gobierno federal porque no va a haber manera Ya el issue no es el Obamacare. De hecho, el Obamacare puede que hasta se salve. Porque si los tiros van por aquí, en otra dirección. Ajá. Sí, por eso te digo que si no iba a ser el Obamacare, iba a ser otro tema. Y entonces, sácata, pasa esto, esta lamentable muerte de este enfermero. Y entonces dicen, ok, nos vamos por aquí. Defund ICE, vamos a quitarle los fondos a todo lo que tenga que ver con Homeland Security. No vamos a votar. Entonces,
tienes algunos republicanos también que sienten la presión en sus distritos. Así que está súper interesante lo que va a pasar. En mi opinión, sí va a haber un cierre federal. Es la última oportunidad que ellos tienen antes de que arranque el año de sentarse a la mesa y de lograr lo que ellos desean, que al final del día es brillar porque vienen las elecciones de medio término. El presidente también continúa en la línea de los aranceles. Iba a imponerle una política arancelaria a Canadá del 100% por tan siquiera sostener diálogos con China. Y en las últimas horas dijeron, no, está bien, no vamos a hacer nada con ellos. Y desistieron de contratar. El presidente le está cerrando el flanco por todos lados a los chinos y a los rusos. Bueno, hablando de China, hace poco salieron las noticias de que hubo un intento de golpe de Estado en China y creo que está todo bastante complicado con los que quieran hacer ahora mismo negocios con China o crear nuevas alianzas con China. Tras de que ya estaba complicado si lo haces y te vas en contra de los Estados Unidos. Pero lo que estamos viendo es esta política donde todos los países se han dado cuenta que en este momento no vale la pena irse en contra de Trump, de que ha estado el mercado abierto para ellos, han tenido unos beneficios muy buenos sin que se le pida nada a cambio. Ahora cuando viene la política de los aranceles, pues también hay oportunidad del gobierno de los Estados Unidos también de negociar con estos otros países que no había manera en otro momento que no sea ahora por la vía económica, porque lo que ellos representan, lo que Estados Unidos representa para estos países es su avance económico, sus industrias, y es la manera que Estados Unidos ha tenido para detener el avance de estos países hostiles en contra de... Pero ¿hasta dónde se le permitiría esto al presidente sin tener el aval congresional, o sea, del legislativo? También porque muchas de estas cosas necesitan mínimamente ser ratificadas luego por la Asamblea Legislativa. O sea, el presidente no es un rey. Sí. Y entonces, más cuando incide sobre asuntos económicos de darle beneficios a unos o a otros y a otros quitárselos o duplicarles el asunto de los aranceles. O sea, no ha habido oposición, por lo menos en este año y piquito de lo que va, a ninguna de las políticas del presidente. Esto, ¿tú entiendes? ¿Continuará siendo así o en algún momento alguien va a decir no, hasta aquí, ya? Yo creo que eso va a pasar después del midterm. Una vez pasa el midterm y creo que hay... ¿Ya para qué? ¿Ya me oliné? O sea, hello. No, lo que pasa Tendría es que... ser antes para que tenga el efecto político. Claro, pero es que yo pienso que antes va a ser un poquito difícil. Va a ser un poco difícil antes. A pesar de que a Trump y los congresistas, ¿sabes?, están alineados con él, pero cuando tú ves, por ejemplo, que si tú vas a querer cazar votos, por ejemplo, para el presupuesto, o sea, está complicada la cosa en este momento y precisamente es... Pero por eso mismo, o sea, tú vas a buscar cazar votos y en vez de ayudar a esos distritos donde está ese congresista que va a someterse a la elección de medio término, entonces vas a coger ese dinero para enviárselo a Canadá o a cualquier otro país en otra dirección. Sí, no, te digo, Eddie, está complicada la cosa en el Congreso ahora mismo y todo tiene que ver con las elecciones de medio término. Pero si le empiezan a cerrar esas políticas al presidente, entonces no va a tener el mismo mollero para hacerle cosas a los países, por decirlo de cierta manera. En este momento todo el mundo está como que sálvese el que pueda. Están mirando encuestas, están mirando qué es lo que está pasando en sus diferentes distritos y quizás... La consecuencia que puede haber. La consecuencia, ellos van a querer salir electos, que es la meta de cada congresista, poder continuar en el poder, continuar en su escaño. Sin tirarle mucho a Trump. Y está complicado para todos, para ellos ver cómo pueden tener el aval presidencial y a la misma vez poder salir electos, a la misma vez conseguir votos para que el presupuesto siga corriendo, porque si hay un cierre federal, esto va a complicar el panorama, no solamente para Puerto Rico, porque nosotros pensamos, ¿verdad?, de la manera de que aquí hay muchos fondos federales, que hay muchas personas que viven bajo el nivel de los índices de pobreza que se van a ver afectados directamente, pero en otros estados también está pasando eso y la gente protesta, grita, dice, mira, tú estás aquí para representarme, no para estar peleando por otro tipo de política que no sea yo, o sea, ¿verdad?, dice el constituyente.
Tengo que pausar, pero cuando regresemos de la pausa, quiero hablar acerca de este proyecto 923, el del concebido no nacido, porque hay distintas posturas y dicen que se acabaron, no van a ver obstetra. Nadie va a querer estudiar obstetricia, se van a quedar en la ginecología si no se hace algo de esto, porque los médicos tienen miedo de que los vayan a demandar. Nación Z con el licenciado Eddie López. Los temas, ¿verdad? Evidentemente levantan pasiones y no es para menos. Porque Laurentino es Tillis, Tom Tillis, y se me escapa el nombre de la otra senadora. Patty Murray es demócrata, pero es otra líder republicana que también es quien está liderando esto. Patty Murray estaba votando con los demócratas tratando de buscar una medida conciliatoria, pero luego de haber visto los videos, ¿verdad? Y lo que aconteció con el segundo tiroteo, pues... Sí, dijo, no, ya hasta no aquí más, llegamos. Exacto. No más. Mira, la portada del periódico El Nuevo Día de hoy sigue trayendo la situación de este proyecto del 923, el más reciente, de los derechos del no nacido, el concebido no nacido. Y de mi lectura original, y me he sostenido sobre esto, de ese proyecto, sin mirar los otros dos, que me sospecho y yo creo que lo habíamos discutido, que van a requerir legislación adicional. Esto se enmarca en un acto violento donde redunde la muerte del feto que la mujer lleva en su vientre, pero no necesariamente significa un disuasivo para que el médico tome X o Y decisión. Y me parece que la postura de inclusive el secretario de Salud, que ha tenido diferencias, ¿verdad?, de muchas de las cosas que ha dicho, es la correcta aquí. En efecto, esto se trata de poner en movimiento una cadena que redunde con la pérdida de la vida de la mujer y del feto para estos propósitos de una acusación criminal dentro de lo que es el Código Penal, ¿verdad?, y la definición de lo que es el asesinato como tal, y que no contemplaba, como vimos en el caso del exboxeador Félix Verdejo, la situación que se provocó de la pérdida de la vida de la joven y también del feto, sepa o no sepa quien pone en vigencia o en vigor la cadena de eventos que culmine con eso. ¿Cómo lo ves, Keren? Mira, yo pienso que ya era hora que en Puerto Rico se defina lo que es tan y tan lógico, que es la vida humana. O sea, para algunos, depende de cómo le toque las fibras del corazón, una vida humana puede estar en el vientre como no puede estar. Y que tengamos que definirlo vía legislación, pues habla mucho acerca de nuestra sociedad y de dónde estamos. El de que tú ves una mujer embarazada y dice, no, eso que tiene el vientre no es una vida humana. Claro, porque no tiene nada que ver contigo, porque no es tu hijo, porque no es tu nieto, porque no es tu sobrino. Ah, pero si entonces no tiene nada que ver contigo, no, tenemos que definir que eso no es vida humana. Entonces eso habla de nuestra sociedad, habla de nuestros valores como pueblo. Es bien sabido que todo lo que tiene vida, eso que está ahí adentro, además de ser un feto, es algo que es potencialmente, y ahora hablando en términos de derecho, potencialmente es un ciudadano. Por lo tanto, el Estado tiene que protegerlo. Y aquí estamos hablando de la protección de las dos vidas, la protección de la vida de la madre y de la vida de ese ciudadano en potencia, cuando estamos hablando del Estado, porque estamos hablando de leyes. Para mí es una vida completa que tiene todos sus derechos, que hay que protegerla, porque es no solamente que es el futuro de Puerto Rico, sino que es un ser humano, tiene vida. Y que tengamos que llegar a legislar, pues mira, sí, qué bueno que se está legislando y qué bueno que se está definiendo qué es vida. Claro, los que no están de acuerdo, porque están de acuerdo a que se termine la vida en el vientre materno, siempre van a tratar de levantar issues al respecto. Van a decir, no, que los médicos se van a ir. Mira, hasta donde yo sé, los abortos aquí se siguen haciendo en Puerto Rico. Todavía hace falta legislación para poder definir hasta dónde van a llegar los abortos después de que se deroga Roe versus Wade, y que entonces baja a los estados para la decisión individual que cada estado puede tomar, y hace falta legislación. Se ha estado preparando el camino y creo que es necesario, pues, porque hay personas que simplemente no pueden ver que lo que hay en el vientre humano es una persona y es una vida. Si bien se le pasa
a los estados para que lo trabajen. Aquí hay un precedente que es todavía Pueblo versus Duarte. Y una cosa es lo que pasa en una clínica de terminación de embarazo, en un hospital, ante una emergencia donde una mujer pueda tener X o Y condición que requiera que se le intervenga. Y otra cosa muy distinta a lo que ocurre en una escena criminal. Uh-huh. Entonces son 3 escenarios distintos que yo todavía en ese 923 no veo ni la sala de operaciones o de intervención quirúrgica por una emergencia que tenga una mujer, ni tampoco el asunto de la clínica de terminación de embarazos. No lo toca. Es estrictamente el asunto de si en un ataque, en un acto de violencia, alguien provoca la pérdida de la vida de la madre y de... ese es el requisito, eso es lo que esa es la coletilla que se le está poniendo. Pero lo alan por los pelos y lo traen a las clínicas de aborto y lo traen a la ideología. Cuando, si nosotros analizamos en frío este proyecto, ya existe, en lo federal existe. Lo que pasa es que los estados tendrían que aclarar si lo quieren traer a las leyes estatales. Así que no, esto no es nada novel, esto no es nada que no pase en otro sitio, esto ya existe aquí en Puerto Rico bajo las leyes federales. El que se haya querido traer a lo estatal, pues qué bien, porque hay que validar que una mujer que está embarazada, y mira, hemos visto unos casos feísimos aquí en Puerto Rico y muy lamentables donde no se toma en consideración que esa mujer está teniendo en su vientre lo más hermoso que es la vida y no solamente se le quita la vida a ella, sino también se le quita la vida a ese otro ser humano que lleva en su vientre y que no tiene culpa de nada de lo que está pasando a su alrededor. Así que quieren levantar issues que no están incluidos en el proyecto y que pues ya existen a nivel federal. Mira, hay otro tema que quería traerte porque toca inclusive a los adultos mayores en la confección de esta política pública, y ayer tuve oportunidad de leer el proyecto que presenta el representante Navarro Suárez, Georgie, para los lugares que confeccionan alimentos y que tienen que desecharlos. Y entonces presenta este proyecto para que tengan que donarse los alimentos en 3 facetas. La primera, obviamente, para seres humanos, la segunda para animales y la tercera para convertirlos en materia biodegradable ambientalmente. Entonces, esto ha tenido, históricamente no es la primera vez que se presenta y ha tenido un tipo de obstáculo por razón de que ese alimento que se desecha, ya sea por restaurante, cafetería, supermercado o lo demás, pudiera de alguna manera llevar consigo una responsabilidad para ese establecimiento comercial en caso de que a alguien le pase algo con ese alimento porque ya está a punto de expirar o cualquier otra cosa, alguien se intoxica. Con hueso, se atraganta. ¿De dónde vino esa comida, verdad? O como tú muy bien traes, si alguien le añade algo, cualquier otra cosa, el restaurante, la cafetería o el supermercado sigue siendo liable, sigue siendo responsable por todo eso. Entonces está inclusive la ley del buen samaritano metida ahí. Una iniciativa loable, pero me parece que tiene sus retos a menos que cambien otras cosas en la legislación. Sí, como tú dices, Eddie, es loable. Lo que pasa es que quizás habría que darle otro contexto y quizás enmendar el proyecto original porque también le crea unos costos que no estaban contemplados a los restaurantes, pequeños, medianos negocios que ya al momento están agua al cuello con los costos de la luz, etcétera. Sí. Quizás que el gobierno pueda ser un mediador para los que deseen hacerlo o abrir otros canales para que entonces, por ejemplo, hay lugares donde se reciben este tipo de ayudas, por ejemplo, el Banco de Alimentos, otro tipo de organizaciones. O sea, que haya quizás una entidad entre medio que entonces sea quien sea podría responsable. Ser, claro. Siempre hay sus maneras, pero es que también crearle a los comercios una carga adicional, ¿sabes? Y es loable. Hay que buscarle el balance para que pues no se pierdan los alimentos, pero también a la misma vez que el comercio no tenga tantos gastos, porque esto lo que va a hacer es que mientras más gastos tú le pongas a los comercios, van a terminar cerrando, se va a ir empeorando la economía y las pequeñas y las medianas empresas son el motor de la economía aquí en Puerto Rico. Y lo primero que le impone, ¿verdad? De acuerdo a cómo está redactada la propuesta,
es establecer un plan y de acuerdo a lo que confeccionan, pues tiene que haber un porcentaje de cuánto desechan versus lo que venden y demás. Y eso pues cada uno sería caso a caso. Establecer ese porcentaje de cuánto yo hago todos los días, cuánto cocino, cuánto vendo y cuánto desecho. Complicadísimo. Claro, quizás puede ser una base para un buen proyecto, proyecto de ley. Así que pienso que quizás la discusión es buena que la tengamos, pero vamos, hay que crear ese balance. 500 pesos de multa. Wow. Gracias por estar con nosotros. Gracias. La semana que viene, Dios mediante. Día. Amigos, nos despedimos. Como todos los lunes, aquí con nosotros el asesor legislativo y presidente del precinto 2 de San Juan, don Brian Saavedra. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días a ti. Buenos días al país que nos ve y nos escucha. Tengo que confesarte que me asusté la semana pasada porque cuando recibí una carta de renuncia a la presidencia del comité municipal, de momento pensé que era tuya. Y cuando veo es la de Terestela Hernández Denton, ¿verdad? González Denton, debo decir, para propósitos de dejar esa silla vacante para que puedan hacer la refundación, la reorganización y todo lo que está haciendo el Partido Popular Democrático. Pero ese mismo día ocurre una convocatoria de medios donde está el presidente del Partido Popular Democrático y comisionado residente Pablo José Hernández Rivera, junto al licenciado Olvin Valentín, antes comisionado electoral de Movimiento Victoria Ciudadana, y anuncian con bombos y platillos de que se une a la colectividad, y respectivo de lo que había escrito, había dicho anteriormente, pero yo dejé de creer en las casualidades hace tiempo. El hecho de que Terestela deje la silla y Olvin se una ese mismo día, ¿pudiera por ahí jumear la cosa? Bueno, Eddie, yo antes de contestar la pregunta, yo quiero decirte que Terestela fue una valiente. Yo creo que Terestela asumió una candidatura en un momento histórico del Partido Popular Democrático que requería de una persona que tuviera las agallas y los pantalones como bien puestos como los tuvo ella. Yo tuve el placer de caminar junto a ella en la campaña pasada, en el precinto 2. Estuve reunido en innumerables ocasiones y me consta que ella sí entregó alma, vida y corazón a una candidatura que ella misma sabía que era cuesta arriba, que era difícil. No solamente por la viabilidad política, sino por los pocos recursos que nosotros tuvimos para poder desarrollar una campaña en San Juan. Porque, como tú bien sabes, pues hay muchas personas que veían a San Juan como una pérdida política y pues, lamentablemente, pues no, a mi entender, no le pusimos el empeño, y me incluyo porque yo pertenezco al partido que estoy hablando, no le pusimos el empeño que yo entendía que debíamos ponerle, porque teníamos una candidata que tenía las mejores ideas para San Juan, que estableció un plan de trabajo que todas las semanas tenía una conferencia de prensa anunciando ideas para la ciudad capital y era una persona muy preparada para el puesto. Así que mi abrazo siempre a ella, y en el camino se convirtió en mi amiga y le agradezco mucho, y hemos hablado después de las elecciones muchísimo. Y ¿la obligaron a hacerlo? No. Ella incluso antes de la carta de renuncia, habíamos dialogado ella y yo en privado. Y ella me había expresado que tenía muchos compromisos. De hecho, ella está en Fitur ahora mismo representando a Panamá. La vi. Terestela es una persona que es un recurso extraordinario en los temas de turismo. Y pues para bien o para mal, otros países la consideran, pero en Puerto Rico, pues aparentemente pues no la tomamos en consideración para esos temas, que es lamentable, porque si Panamá y otros países ven un potencial en una persona como ella, ¿por qué en Puerto Rico no podemos hacerlo de igual manera, no? Pero ella me había adelantado que tenía muchos procesos personales y profesionales. Su esposo pasó por un proceso de salud también, y otros asuntos pues que le impedían continuar dando el empeño que ella le gustaría haber dado como presidenta, porque ella sí me había manifestado antes de las elecciones que si de ella no prevalecer, ella le interesaba continuar reorganizando. Pero ante todo ese panorama profesional y personal, me quedé pues, en ese capítulo de la serie. Sí, pero ante ese panorama que te estoy expresando, familiar y profesional, pues ella pues indudablemente le tocó tomar una decisión difícil de dejar camino abierto para otra persona que pudiera tener el tiempo más libre para que pudiera hacer un trabajo que indudablemente es mega importante para el Partido Popular, no solamente a nivel de San Juan, sino a nivel de todo Puerto Rico, porque lo que sucede en San Juan repercuta en muchas papeletas a nivel nacional y todo el mundo está completamente claro de ese asunto, ¿no?
¿Qué representa eso para ustedes? ¿Les ayuda, les desayuda en términos de los precintos de San Juan que ahora mismo copa el Partido Nuevo Progresista? A nosotros, la salida de Tere Estela indudablemente es una baja, ¿no? Pero ella no deja de ser popular, ella continúa militando en el Partido Popular, ella va a seguir votando por el Partido Popular, incluso ella me manifestó en privado que si yo necesitaba cualquier ayuda, que indudablemente contara con ella, ¿no? ¿Y quién preside ahora el comité municipal? Pues entiendo que el delegado presidencial, ¿no? Porque ante el vacío no había vicepresidente municipal tampoco, así que entiendo. De hecho, uno de los planes de ella antes de salir era dejar la cadena de mando establecida completamente. En el camino no sé qué sucedió, no sé si hubo alguna instrucción del Partido a nivel central, desconozco esos detalles, pero sé que ella sí tenía la intención de hacerlo. ¿El Partido Popular tiene posibilidades de éxito en el San Juan? Dependerá de muchos factores. Dependerá de muchos factores. Yo creo ¿Tanto que daño hizo Yulín? Yo creo que ya yo no quisiera seguir hablando Sí, pero es que hay que ver lo que pasó en el pasado para que no vuelva a repetirse. No, estamos claros, pero yo por lo menos, Eddie, Brian Saavedra, yo aprendo a superar los ex. Y ya ella es una ex del Partido Popular en una posición. Y ahora tienes un ex, el Movimiento Victoria Ciudadana, más o menos que parece pensar parecido a ella, ¿o no? Y yo creo que en ese caso particular, el Partido Popular, no solamente con él, quiero ser justo, con todas las personas que vengan de otras colectividades, debemos tener mayor rigor. Porque, Eddie, el Partido Popular... ¿No se tuvo rigor con Olvin Valentín? Bueno, lo que quiero decir es que yo quiero sumar a todo el que quiera venir. Yo quiero sumar a todo el mundo. Cuando me refiero a rigor es a que tenemos que mantenernos vigilantes de que estas personas no se conviertan en disidentes. Porque ya hemos pecado en ese sentido. Y ese perro nos ha mordido. No quiero decir que el compañero sea uno. Yo estoy seguro que él tiene mejores intenciones de trabajar con el Partido Popular. Pero es que en mayo de 2025 estaba escribiendo que la refundación era un espejismo, que Lela estaba muerto y que el Partido Popular no tenía posibilidades de éxito. Y yo difiero de esa apreciación en el pasado, hoy, y voy a diferir mañana si lo vuelvo a repetir, ¿no? Pero yo creo que yo no quiero dudar de las buenas intenciones de la ahora compañero. Yo no tengo ningún pensamiento de ese sentido. Yo lo que me refiero es que el Partido Popular no podemos pecar. Nuevamente, ese perro no nos puede volver a morder de que le demos ciertos, no quiero decir privilegios, ¿no? Pero no quiero buscar el término correcto. Pero, esa afiliación de Olvin Valentín, ¿hubo algo a cambio? ¿Qué? ¿Se le prometió algo a cambio? Yo desconozco eso. Yo desconozco si hubo algún tipo de negociación, no lo sé. No quiero, ¿verdad? Eso tendrá que contestarlo en su momento las personas residentes, la presidencia de la Cámara, qué sé yo. No, desconozco. Yo sí sé y yo sí he dicho en otros espacios que me permiten hablar, y aquí en el tuyo lo vuelvo a repetir, que el ahora compañero Olvin Valentín es un buen recurso en el tema electoral, y nosotros estamos sufriendo de una carencia de recursos en la ciudad capital. Y ante ese panorama que nosotros tenemos en la ciudad capital, no solamente a nivel electoral, sino a nivel político, una persona que viene de un partido que básicamente su mayor fuerza electoral era en San Juan, yo creo que él nos puede colaborar muchísimo y puede probar su valía y puede probar su compromiso con el Partido Popular, ayudando a una causa que evidentemente es un reto para el Partido Popular, como lo es siendo comisionado electoral de San Juan. ¿Mucha gente viene con Olvin al Partido Popular? ¿Él atrae gente de Victoria Ciudadana a traerlos al Partido Popular o viene él solo? Pues yo creo que quien realmente puede atraer cosas al Partido Popular son las ideas, no son las personas necesariamente. No, pues que hay mucha gente. Y el plan de gobierno. Mucha gente en Victoria Ciudadana admitido debidamente de que se habían ido, que antes votaban Popular. Sí, claro, ¿no? Y así como también en Proyecto Dignidad y en otros lados. ¿Reconoces la capacidad del licenciado Valentín de traer esa gente? Yo reconozco la capacidad de que las ideas son las que traen gente. Y yo reconozco también la capacidad que tiene el compañero de poder aportar el cientaje en el Partido Popular Democrático. Me imagino que él tiene ideas. Esas ideas que él tiene serían provocadoras de que regrese gente al Partido Popular. Pues cuando las exprese, pues vamos a ver el efecto que tiene, ¿no? Yo sí sé que habemos personas en el Partido Popular que no solamente hemos traído ideas durante un año y medio desde que pasaron las elecciones. Allá voy ahora, porque hay mucha gente que ha corrido en más de una ocasión. Que hemos venido defendiendo la institución. Ajá. ¿Y cómo se sienten con que a esta persona se le provean este tipo de recibimiento? Ustedes que se han comido el hueso ahí en derrotas y victorias. Yo creo que es que
Pablo José está haciendo lo correcto, Eddie, en el sentido de traer toda la cantidad de gente posible. Y yo he dicho en otros espacios y vuelvo a repetir aquí que no solamente hay gente yo no quiero recibir gente solamente de Victoria Ciudadana, yo quiero recibir gente de Proyecto de Dignidad, quiero recibir gente del PNP, incluso si el que quiera unirse. Yo quiero recibir gente buena y gente que aporte, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido esa es la línea que está queriendo establecer el presidente del partido. Ahora bien, concuerdo contigo en que aquí vemos unos populares que estuvimos en el momento más crítico en nuestra historia, el pasado cuatrenio, a nivel electoral y político, que nos mantuvimos ahí firmes. No solamente me incluyo a mí, incluyo al compañero Jorge Camacho, a la compañera Ivonne Lozada, a la compañera Nina Valedón. Eso por mencionar 3 ejemplos que no prevalecieron en las elecciones y continúan en los medios defendiendo a nuestro partido. Y obviamente me incluyo a mí, porque yo indudablemente estoy todos los días, todas las semanas haciendo lo que pueda colaborar. Y mi exhortación siempre ha sido a que el Partido Popular, de igual forma, y yo sé que es así, me consta que es así, que siga contando con nosotros. ¿Cuánto te preocupa, si te preocupa, que esa gente se una a los esfuerzos del Partido Popular porque reconozcan que Pablo José Hernández Rivera es la figura que puede oponerse ante un PNP que lleva 4 elecciones ya, y no necesariamente que crean en los postulados del Partido Popular? De eso es lo que te hablaba ahorita, que tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Aunque yo quisiera recibir a todo el mundo en el Partido Popular Democrático. Todo el mundo está haciendo, déjame ver para dónde está soplando el viento. Ah, mira, con los problemas que tiene la gobernadora, su habilidad política, la resistencia desde dentro. Decir, pues mira, quien único la puede ganar es Pablo José. Yo voy para allá por Pablo José, no por el Partido Popular. Eso es real. De eso es que tenemos que cuidarnos, ¿no? Eso es una posibilidad real, claro que sí. Porque hay quienes por convicción creen en algo y hay por quienes por convicción en esas otras cosas, pues se unen a unas causas particulares. Y de eso es que tenemos que cuidarnos. Problemas antes en el Partido Popular. Ya ese perro los mordió. Pues claro. Bueno, ahí está Manuel Natal y está otras personas, otro grupo de personas que utilizaron la institución para crear nombre, para crear una posición y después irse por otro lado. Y de eso es que tenemos que cuidarnos en el Partido Popular. Y esa es mi mayor preocupación, Eddie. O sea, yo te lo digo con toda la honestidad del mundo. ¿El liderato del Partido Popular está vigilante a eso? Yo esperaría que sí, ¿verdad? Yo sé que Pablo José... Estoy muy seguro. No, yo estoy seguro que sí. Te voy a decir por qué. Porque es que Pablo José no ha tenido no ha tenido problema ninguno en cuando tiene que hacer un tipo, no quiero llamarlo así, pero un tipo de regaño o dar puños en la mesa. Lo ha dado. O sea, y públicamente, ¿verdad? Los pasados días pudimos ver publicaciones del presidente. ¿Ha votado a alguien del partido? No, porque yo no creo que querramos llegar a ese extremo. Ajá. ¿Ha disciplinado a alguien? Bueno, evidentemente sí. Han habido situaciones, por ejemplo, con compañeros en el sur que públicamente habían atacado a otros compañeros. Él envió cartas, envió al secretario y se aliviaron las situaciones. No ha pasado más nada. Bueno, pero es que a nivel reglamentario, Eddie, hay que hacer unos avisos de rigor y hay que hacer unas cosas que esas son sus prerrogativas como presidente y la ejercen. Y no ha habido más controversia ninguna a nivel de interior. La controversia con el reglamento, que tú bien recordarás, que yo fui bien vocal a favor del presidente con los grupos que querían mantenerse en la Junta de Gobierno. Sí. El presidente del Partido Popular hizo unas expresiones, se retiraron las enmiendas y se aprobó el reglamento tal cual yo dije que se iba a aprobar aquí. Y todo el mundo... Es que hay un líder. En el Partido Popular hay un líder. Y nosotros tenemos que seguir ese líder, Eddie. Y esos tiempos de indisciplina, esos tiempos de disidencia deben acabar. Nosotros tenemos un líder. No es porque piensen que es el que tiene probabilidad de ganar. Yo creo que Pablo... estar con el que gane. No, yo creo que es que Pablo desde antes de ganar la comisión residente se había ganado respeto de mucha gente dentro del Partido Popular. Y al demostrar la capacidad de organización, la campaña que llevó y ganar de manera tan contundente, creo que solidificó ese respeto que tenía el Partido Popular. No, indudablemente. Hay mucha gente que se arrepiente de votar por él y que para nada. Algún tipo de cosa que le atribuyan ahora se dan cuenta que no la tiene. No, para nada. Al contrario. Yo creo que siendo presidente del partido, asumiendo la presidencia tan temprano que mucha gente puso en duda de que él pudiera ser presidente y comisionado residente a la vez, creo que ha demostrado que tiene la capacidad para eso y mucho más. O sea, el Partido Popular Democrático está recaudando dinero. Esos tiempos de que no había dinero para el agua y la luz y para otras cosas acabaron. Esos titulares ya tú no los ves. La reorganización está corriendo a toda marcha. El miércoles es la próxima reunión del precinto 2, por ejemplo. En San Juan se ha reunido el precinto 4 en 2 ocasiones. El precinto 3 se reúne hoy. El precinto 2 se reúne mañana. Así que todos los temas organizativos del Partido Popular están corriendo al día. Incluso él, estando en la capital federal, atendiendo los asuntos de Puerto Rico
y cuando esté en Puerto Rico en el tiempo que le corresponde, porque aquí mucha gente critica que él esté en Puerto Rico, pero para los que no sepan, los legisladores de distrito tienen un tiempo que tienen que estar en su distrito y pues él lo utiliza correctamente y no falta las sesiones, no falta las vistas públicas, está allí presente. Así que me parece que ha tenido la capacidad de hacer ambas cosas bien. Pasado, 2 viernes consecutivos, el presidente de la Comisión de Gobierno y de los Jurídicos del Senado, el licenciado y senador Ángel Toledo López, me ha dicho Pablo Hu. Se refiere a él como Pablo Hu, que no lo conocen en la capital federal. Bueno, pero en Puerto Rico 534,000 personas lo conocen muy bien y votaron por él. Y le asegura el senador que en el 2028 muchísimas más van a saber quién es él. Ahora que se preocupe por quién conoce a su gobernadora y de qué manera la conocen. Porque yo quiero que conozcan a mi candidato por lo bueno que es, no por el desastre que es. Y a diferencia de ellos, nosotros podemos hablar de las buenas virtudes de Pablo José. Ellos pues tendrán que defender a como de lugar lo indefendible con la terrible gestión de su gobernadora. Yo quiero que a mí lo conozcan por lo bueno que es. No porque quiere darle tablilla a los títeres en la calle, a los Banshees y a los Fortran. No porque quiere favorecer a los familiares en la palguera. No porque quiera ponerle un impuesto escondido a la gente en el impuesto al sol y después decir que echarle la culpa a la Junta y después que los populares tengamos que desmentirla. Yo quiero una persona que vaya todo el tiempo con la verdad. En el primer año la gobernadora tuvo los problemas con las nominaciones, ¿verdad? Y su propio partido o miembros de su propio partido fueron quienes les presentaron resistencia. Ya al final ya había trascendido el asunto de las escoltas, que en el receso legislativo pues ella vetó. Luego de eso se suma la controversia de la reforma contributiva, que parece que no necesariamente va a terminar como se radicó desde allá. Y ahora el asunto de los todoterrenos parece presentar oposición tanto de Cámara como en Senado. Senado dice que necesita más información. En el caso de la Cámara, Cheito Hernández dice, esto si bien crea un registro y hay el pago de un arbitrio, eso de ponerlo a correr por cualquier carretera, y que sea por reglamento y no por ley, la disposición de si van a utilizar carreteras secundarias, terciarias o municipales, le levanta algo de sospecha y dice, así no. Entonces, tenemos una tercera instancia, escolta, reforma contributiva y ahora los todoterrenos en menos de 2 meses. Oposición de los miembros del partido de la gobernadora ya no es solo las nominaciones y las confirmaciones. Ahora es la política pública, alguna de ellas está atudida en el programa de gobierno del PNP. ¿Qué representa esto? Y yo creo que el problema que tiene la gobernadora y el problema que yo identifico es el patrón. El patrón de la gobernadora de hacer un anuncio, presentar legislación, luego compra periódicos, billboards, un gasto de fondos públicos excesivo, diciendo promesa cumplida y ni siquiera el proyecto es lo que ha sido erradicado. Y después se expone a estas cosas, ¿no? A que sucedan lo que evidentemente va a suceder. Estos proyectos van a sufrir enmiendas. O sea, la reforma contributiva no hay manera. Es que, por ejemplo, en el Senado, que es donde yo estoy todos los días, se aprueba un proyecto con un impuesto. O sea, el presidente del Senado lo ha dicho claramente. O sea, no se va a aprobar un proyecto con un impuesto al sol. Y el Partido Popular ha sido vocal muy también. ¿Por qué y la gobernadora. Ahí, Brian? ¿Por qué llegar ahí? Bueno, no sé. Ella había dicho que se iban a reunir para lo de la reforma contributiva. Hay un comité de Fortaleza trabajando de reforma contributiva. Que nadie sabe lo que hace. Todoterreno. Entonces, tú pensarías que levanten el teléfono y se pongan de acuerdo antes de decirle no, así no, pues, públicamente. Pero es que a mí no me sorprende, Eddie, porque este gobierno ha sido pura improvisación. O sea, este gobierno lo que es experto en improvisar y en mentir. Pero si eso está en el programa de gobierno, ¿cómo que está de improvisación? Bueno, pero en el programa de gobierno estaba... La contributiva está en el programa de gobierno. Pero daba el disclaimer de que contenía un impuesto al sol, yo creo que no. No, definitivamente, pero de alguna manera ibas a tener que subir por un lado para poder bajar por el otro. Bueno, pues yo tengo la solución a eso. Las nóminas de confianza, la Autoridad de Acuesto Alcantarillado, el Departamento de Educación. ¿Cuántos millones de dólares esos al año para el pueblo de Puerto Rico en gasto? Pues empecemos a recortar por ahí los contratos de promoción en el gobierno. Mira, este gobierno le dio casi 3 millones a Olga Tañón y Daddy Yankee para promocionar a Puerto Rico como destino. 3 millones de pesos. La Junta de Supervisión Fiscal acaba de autorizar 4.5 millones de dólares en aumento de salario. ¿Tú sabes para quién? Para la Comisión Estatal de Elecciones. Ojo. Esa gente que ya hay una crítica de que trabajan un solo año y los otros 3 no hacen nada. Casi se le va a elevar $1,000 más
por mes a los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones. Y tengo al 86%, para que no peleen conmigo, a casi toda la plantilla. Y qué bueno, porque en los pasados días a mí me escribieron empleados. ¿Te parece bien? Me parece en que estos momentos donde se está hablando de reforma contributiva, que hay que autorizar un aumento de sueldo. Lo que pasa es que 11,000 pesos para el 86% de los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones. Lo que sucede es, Eddie, que allí hay... Esos que cogieron el bono que les dio la pasada... Lo que pasa es que allí a mí me consta que hay empleados públicos que cobran a menos del salario mínimo todavía. O sea, y no importa las críticas que si esta gente trabaja solamente en año electoral, que yo pienso que no, porque estas personas trabajan muchísimo todos los años en otros renglones. Porque aquí recordemos que ellos continúan recibiendo personas allí para inscribirlas, continúan trabajando los procesos de recusación, continúan trabajando un montón de cosas, los sistemas. Y me parece justo. De hecho, me parece hasta una buena noticia porque en los pasados días yo sí recibí mensajes y llamadas de empleados de la Comisión Estatal de Elecciones haciendo denuncias de que los aumentos de sueldo estaban sucediendo solamente en el lado del PNP. Así que yo esperaría que esto sea equitativamente, no solamente para los PNP y los populares, también los compañeros del Partido Independentista, que son poquitos, pero que están allí, y de los compañeros de Proyecto Dignidad ¿Y por qué no subieron los policías y los maestros? Bueno, también. En el caso de empleados de carrera, la escala más baja es de 21,450 anuales. Imagínate cuánto es eso, la escala Eddie. 11 inicia en 73,950. Eso es más de 6,000 pesos al mes. Bueno, el salario más alto para esta escala, abogados y gerentes de informática, 103,530. 103,530. Hay personas que no necesitan el ajuste. Empleados de confianza, entre 27,720 y 133,160 al año. Ayudante ejecutivo del presidente del organismo. Ahí está el problema, lo que te mencioné ahorita, los empleados de confianza, y esto sería, por ejemplo, estas personas que... 900 policías se fueron en diciembre. De acuerdo, pero hay gente que... Tenemos menos de 11,000 policías. Está bien, Eddie, pero yo estoy de acuerdo contigo. Las enfermeras, ni te cuento. Estoy de acuerdo contigo, pero hay unas personas ahí que necesitan justicia salarial también. O sea, una persona que gane $21,000 al año, que esos son como ¿cuánto? 1,200, menos de $1,200 al mes, una cosa así. Pues yo creo que necesitan justicia en ese sentido. Y hay otros que no. Pues hay que hacer un justo balance. Pero no deberíamos hacerle justicia primero a los maestros, a los enfermeros y a los policías. Antes la gente que trabaja un año de elecciones y el resto del 3 solamente está revisando los libros a ver quién se muere. Y el cuatrenio pasado el Partido Popular legisló a esos fines y no solamente a los policías. Y se merecen mucho más, Los policías, los maestros, los bomberos, emergencias médicas, todos los empleados públicos merecen mucho más. Pero hay que ser responsables también. ¿Quién debería estar en esa lista primero? ¿Los maestros o la gente de la Comisión Estatal de Elecciones? Hay que establecer prioridades, estoy de acuerdo contigo, pero es que hay personas ahí que como quiera merecen justicia salarial, Eddie. O sea, es inhumano que una persona gane $1,200, $1,300 al mes, mano. O sea, y estoy de acuerdo contigo, hay otros sectores que también lo necesitan igualmente urgente. Pero no porque unos necesiten, vamos a dejar relegados a los demás también. Cuando necesitamos que el policía venga a defendernos, llamamos al empleado de la comisión, que ahora sí le hizo justicia salarial antes que al maestro del policía. Yo creo que tampoco es para poner de forma confrontativa a unos con otros, ¿no? Y además de esto es una decisión que está tomando la Junta de Control Fiscal, así que algún análisis tiene que haberle por medio en esta decisión. Porque la Junta de Control Fiscal no asigna dinero así por asignarlo, ¿no? Bueno, para que se regulen, porque lo que hace es regular las escalas tributarias y esto forma parte, y forma parte como un plan de retribución y reclasificación también. Ese fulano que se gana 133,000 pesos al año como asesor del presidente o presidenta, no le metan 150 o 200. No, eso es una locura. 133,000 por un ayudante, eso es una locura. O sea, ni los legisladores, que son los que ejercen política pública, ganan mucho menos de la mitad de lo que gana esa persona. Y otros sectores y otros funcionarios públicos. La gobernadora misma gana mucho menos que la mitad de eso, ¿no? Pero sí, creo que hay que hacer justicia a todo el mundo. Pero estoy seguro que y hay personas muy vocales en ese tema, en el tema de la policía, ¿verdad? De muchos partidos, incluyendo... A los médicos se les está tratando de bajar la tasa contributiva por lo que trabajan. No para pagarles más, para que tributen menos por lo que ya hacen. Sí, ¿no? Entonces, para eso hay una resistencia atroz. Pero para darle chavos a un asistente administrativo del presidente, ahí apareció rapidito la autorización y los chavos. Veremos cómo termina. Tú dirás que son 4.5 millones nada más en un universo de 13,900
o del consolidado que es casi llegando a 32, pero bueno. Gracias. Hace falta, cada centavo hace falta invertirlo correctamente, en duda alguna. Hablamos la semana que viene. Un abrazo. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Todo este tipo de controversia obviamente se vuelve, no quiero decir viral, pero de alguna forma se complica porque va a la médula de los problemas que tenemos como país y que tiene impacto sobre lo que vemos a diario y evidentemente cambiar la política pública de cualquier jurisdicción, de cualquier país, de cualquier nación, estado, no tiene nada que ver con cómo nos organizamos. Es difícil porque alguien lo va a impactar. Lo que pasa es que cada vez que vamos a ejercer nuestro voto en las diferentes vertientes, ¿verdad?, que pueda haber para un país civilizado y organizado, pues hay unas prioridades que tiene la gente que decide vivir ahí en ese sitio. Y cuando vamos a las necesidades que tenemos como país, nosotros aquí en Puerto Rico, siempre salen como temas prioritarios la salud, la seguridad, el empleo, la vivienda. Y para todos esos propósitos se requiere de que alguien, ¿verdad?, esté para dar esos servicios. ¿Y cuánto invertimos en esos servicios y en la infraestructura para viabilizar los mismos? Porque puedes tener 500 millones de médicos si no tienes un hospital, si no tienes una máquina, si no tienes la tecnología, si no tienes la escuela de medicina y las facultades para ir transmitiendo ese conocimiento, vas a tener algún problema. Y por eso es que es importante esa política pública, irla acomodando o adaptando a las cosas que pasan durante durante el cambio de los tiempos, las necesidades que confrontamos, enfermedades nuevas a veces, ¿verdad? Yendo al asunto de la salud para continuar en el ejemplo que les estoy dando. Y pues hay algún tipo de esos cambios en política pública que va a ser más complicado que otra, que va a costar también, pero al final del día tú dices, mira, por aquí era que querían ir. Y esto era lo que se quería lograr. Y ahí está la transformación energética. Yo creo que es el niño símbolo más reciente de todo esto. Decidimos hacer unos cambios de lo que había funcionado, lo que había funcionado bien. Hubo otra realidad económica, socioeconómica en el país. Y le apostamos a contratar 2 compañías para diferentes cosas, diversificar las fuentes y salir de lo que parecía ser o de lo que es y continúa siendo un monopolio. Ahí pues esa nos explotó en la cara, pero decidimos cambiar todo lo que se estaba haciendo. Con nosotros, como de costumbre, los lunes también, nuestro buen amigo Beto Arroyo de Beto de la Diestra Podcast. Buenos días, mi Buenos días, Eddie. Buenos días al pueblo puertorriqueño, a los salseros. ¿Cómo están? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Mira, todo esto que se ha traído de las necesidades que tiene el país versus, ¿verdad?, tener los legisladores fuera allá en la Feria Internacional de Turismo, con algunos secretarios, con la gobernadora, la inversión que se ha hecho allá, las cosas que están pasando aquí, que se necesitan reformar, que parece que hay un deadline para trabajar el asunto contributivo. Y todo esto ha traído, ¿verdad?, una nueva crítica sobre de la ciudadanía, sobre los funcionarios y funcionarias que escogemos a todos los 4 años, cada 4 años. Y si tienen las mismas prioridades al final del día que nosotros, y las cosas que se les ocurren, ¿verdad?, y todo lo demás. ¿Cómo Claro. lo ves? No, lo veo como un despilfarro de recursos, lo veo como falta de enfoque y falta de prioridades. Y más que eso, lo veo como una falta de entendimiento de cómo es que funciona todo esto. Si queremos que la economía arranque, lo que tenemos que hacer primero es sacarle al gobierno del medio de la economía, de regular la economía y hacerlo más pequeño. Por eso a mí me da risa cuando se discute esto de la reforma contributiva. El número que el pueblo puertorriqueño, Eddie, tiene que estar prestando la atención es ¿cuánto reduce el gasto del gobierno? Eso es lo más importante. Porque te dicen, no, que la reforma va a costar 500 millones y lo vamos a pagar subiéndole las contribuciones a otros. Bueno, pues entonces
Lo que está es bajándole a uno para subirle a otro. Yo quiero saber cuánto es que va a reducir el gobierno. El gobierno de Puerto Rico son 32 billones de dólares, ¿verdad? El presupuesto consolidado. Local son como 17, están los 12 general, más otros ahí que son como, yo creo que los fees que te cobran, otros cargos. Eso tiene que bajar como por 10 billones de dólares. Eso es lo que yo quisiera ver. Una reforma contributiva en la mesa que me diga, vamos a cortar el gobierno por 7 billones de dólares. No 500 millones, billones de dólares. ¿Qué hace eso? Pone los recursos de nuevo atrás en el sector privado, en el bolsillo. Todas esas contribuciones las pagamos nosotros, o sea, que se lo devuelva al bolsillo del puertorriqueño, el que es productivo. Y segundo, deja de el gobierno acaparar recursos. Porque mira lo que sucede. Te voy a dar unos ejemplos. Cuando está todo lo de la reconstrucción de FEMA, ¿verdad? Todo ese trabajo que se está haciendo, que es importante obviamente reconstruir la infraestructura. ¿Qué sucede? Cuando el gobierno tiene tanto poder adquisitivo, se va a llevar todos los recursos. Tú conseguir un contratista para tu casa, cuando estaban a todo su apogeo, los fondos de FEMA era imposible. No hay ingenieros, no hay contratistas, porque están todos contratados por el gobierno. Cuando el gobierno es grande, acapara todos los recursos. No solo que se te lleva tu dinero con contribuciones, sino que acapara los recursos y hace la vida privada más cara. Okay. Por eso no hay médicos, no hay un montón de otras cosas. Porque el gobierno es gigantesco, se mete en todos lados, no se tiene que estar metiendo y mucho menos tiene que estar en Madrid. ¿Qué otra industria se le paga? El mercadeo. Yo siempre me he preguntado eso. ¿Por qué yo tengo que pagar contribuciones para pagarle mercadeo a los hoteles, a la aerolínea, al turismo? ¿Por qué? A las otras industrias yo no pago contribuciones para que se le pague el mercadeo, Eddie. Que yo sepa, yo quiero promocionar mi podcast allá afuera, en los Estados Unidos. Sí. ¿El gobierno me debe pagar la promoción de podcast en Estados Unidos? No, ese es mi trabajo. Pero eso regresa en diferentes incentivos que impactan también el recaudo. Pero si nosotros le pagamos para hacer no incentivos, sino actividad económica. Nosotros le pagamos para hacer el hotel. 40% en créditos contributivos de la inversión. Tú vas a gastar 10 millones en un hotel, el gobierno te va a dar 4 millones. Le pagamos para pagar el hotel. Pagan 4% income tax los hoteles. También tengo que pagarle el mercadeo para llenarle, para que vengan turistas para llenarle el hotel. No, hombre, no. Y hay más subsidio de abuelo. Más subsidio de abuelo. Hay un montón de otras industrias que generan beneficios para el puertorriqueño. Empresas que están exportando servicios para allá afuera. Yo no veo una compañía de mercadeo del gobierno para mercadear otras industrias. Yo no entiendo qué es lo que estamos haciendo. No lo entiendo, Eddie. Regresamos en breve. Esta Nación Z con el licenciado Eddie López atrás. Continuamos dialogando con el amigo Beto Arroyo del podcast de La Diestra. Beto, hay unos incidentes que se están dando en Minneapolis, allá en el estado de Minnesota. El presidente Trump se lo ha adjudicado a que esto es una ofensiva de los demócratas para propósitos de lo que se está haciendo, ya no solamente por los ciudadanos, o sea, se está hablando de la cosa del ICE, ¿verdad? Y la intervención. Yo no sabía que había tantos inmigrantes sin estatus migratorio en Minneapolis, ¿verdad? Me sorprendió, pero me parece que está siendo el escenario de otras situaciones en contra de las políticas de Donald Trump, y ya han ocurrido 2 muertes que muchos han dicho que son ejecuciones y que provocan pudieran provocar el cierre federal en negociaciones ahora de presupuesto. Sí. Vamos por parte, porque esto es un pulpo y tiene mil patas. Claro. Los casos particulares, ¿verdad? Estás hablando del enfermero de este fin de semana y la otra muchacha, René Good, entiendo que se llamaba, que sucedieron. Esos casos en particulares se deben adjudicar bajo el debido proceso de ley, y si los oficiales estuvieron en el incorrecto, que se procesen, ¿verdad? Hay que separar lo que es particular de lo que es la narrativa, ¿ok? Eso es bien importante de los dos lados, porque rápido aquí se empieza a correr para ambos lados para defender a uña y carne las posiciones, sea derecha e izquierda. No. Los casos particulares se atienden en su particularidad. Así funciona nuestro sistema de justicia, correcto, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuáles son las leyes? ¿Los protocolos? Se hacen cumplir. Habiendo dicho eso, tú mencionas algo muy interesante. Yo no sabía que había tantos inmigrantes en Minnesota.
No hay muchos inmigrantes en ¿Y Minnesota. por qué hay que movilizar un contingente de ICE para allá entonces a deportar? Porque hubo unos actos que se identificaron de fraude de una comunidad en particular en Minneapolis, la comunidad somalí. Entonces se fueron a hacer ciertos trabajos hacia allá, ¿verdad? La realidad es que vivimos un tiempo donde las redes sociales dominan la imaginación y la mente del 99% de los seres humanos. Ujú. Todo el mundo sabe eso, incluyendo los activistas. Entonces lo que ellos buscan crear son incidentes particulares, a veces por accidente, a veces provocados, para que eso se convierta en el póster del trabajo, en este caso de ICE. Ya. Y que nosotros evaluemos a ICE y tomemos posturas de ICE solamente viendo y pensando en el póster. Ok. ¿Qué sucede? En el año pasado se deportaron en Estados Unidos 600,000 personas. 600,000 personas. Piensa eso, 600,000 arrestos. ¿Cuántas intervenciones? ¿Cuántas tú has escuchado más allá de las de Minnesota, Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Seattle? Que correspondientemente son las ciudades santuario. ¿Tú has escuchado de Virginia, de Texas, de Arizona, de Florida? No has escuchado nada. Nueva York habíamos escuchado hasta que el alcalde le radicaron cargos y Sí, Eric Adams. de momento cooperó y le quitaron los cargos. Desestimaron la acusación. 3% de las deportaciones se dan en Minnesota. Sin embargo, todos los incidentes que uno ve son en Minnesota. Eso levanta ciertas banderas de que hay que entender qué es lo que está sucediendo ahí. Ajá. Esto está siendo ¿Y a provocado. tu juicio es qué? Yo entiendo que hay ciertas provocaciones. Y yo entiendo. ¿De quién? De activistas. Yo no voy a decir, en la retórica del Partido Demócrata en este caso, no es de mi gusto, pero yo no voy a decir que hay una conspiración porque yo no sé, no tengo evidencia para decir eso y creo que fuese irresponsable decirlo. Pero de que hay grupos que están interesados en provocar estas fricciones, las hay. Al final del día estamos hablando de un trabajo que de por sí es conflictivo, ¿verdad? Okay. Es ley y orden. 600,000 deportaciones, va a haber errores, va a haber accidentes, va a haber tragedias, desafortunadamente. Ese es el trabajo de ley y orden. Ahora, si tú no cooperas, si tú intervienes, si tú haces que haya más fricción, pues vas a aumentar las probabilidades de que suceda algo malo. Y de nuevo, en los casos particulares se tiene que hacer ley y orden. Si el oficial falló, el oficial falló. Yo no estoy, ¿verdad?, aquí justificando nada. Estoy tratando de explicar de cómo se está tratando de construir una narrativa para que lleguemos a conclusiones a base de casos excepcionales y algunos de esos casos excepcionales provocados por activistas. Y eso es lo que hay que entender. Más allá del caso en particular, es lo que uno está empezando a escuchar. Pues hay que apagar todo el programa de aplicar la ley de inmigración, hay que apagarlo. Hay que defonize, y entonces eso nos trae las conversaciones de presupuesto, que es lo que tú traes ahora. Que en el proyecto de presupuesto hay varias partidas que es de darle más financiamiento a Homeland Security, que es donde, ¿verdad?, donde está ICE. Sí. Y los demócratas no van a Y están votar pidiendo por la eso. renuncia de Kristi Noem también. Yo creo que hay cierto elemento de que para ser justos, la retórica de la administración Trump también ha sido irresponsable. Kristi Noem creo que fue irresponsable diciendo que este muchacho venía a masacrar, a qué sé yo qué, y todo esto. Ese lenguaje no es un lenguaje que, no es que pasivo, es que no es cierto. No debemos estar hablando de esa manera, reaccionando 2 horas después de que sucedió el incidente. Hay que entender bien las cosas. Estas cosas tienen que tener un debido proceso. Yo preferiría que el portavoz fuese Homan, ¿verdad? Que es alguien un poco más serio y menos partidista en ese sentido. Pero sí, las conversaciones de presupuesto van a ser qué vamos a hacer con DHS, y ahí hay un tranque. Y dentro de esto que ha sucedido en las últimas semanas en Minnesota, los demócratas no van a poder, ni algunos republicanos van a votar para que se aumente ese presupuesto. Y el viernes creo que es que El viernes a la medianoche es el último día, ¿verdad? Porque se había extendido la resolución continua. Pero aquí hay algo que va más allá de eso, Beto, y es el asunto de los propios congresistas, republicanos o demócratas, da igual, pero que vayan a sus distritos, porque el político es político. Uh-huh. Y como dicen, all politics are local. Uh-huh. O sea, ese político tiene que pararse allí y decir, yo hice esto y me le paré de frente, ¿verdad? O al contrario, o yo era su colaborador más, dependiendo cómo eso repunte en la política a nivel local.
Entonces, dentro de ese juego, para la elección que hay en noviembre, otro cierre, un segundo cierre gubernamental sería devastador. Y no solo un segundo cierre, no solo el cierre, yo creo que esto también, los temas de ICE le va a pegar a la administración y a los republicanos en el midterm, porque es percepción. Nadie quiere estar viendo estas cosas, nadie se quiere levantar otra vez esto, otras marchas, no importa cuán lejos sea de tu hogar. La realidad es que las redes sociales hacen que ahora nosotros estemos pensando de cosas en Minnesota más de lo que estás pensando en cosas en San Juan, en Cataño, donde sea que tú vives. Eso es lo que hacen las redes sociales y eso te afecta. O sea que tú vas a votar en Cataño a base de, en Arizona, a base de algo que sucedió en Minnesota. Eso es lo que hacen y los activistas saben eso, por eso provocan estos incidentes. Ellos quieren crear los mártires. Cuando regresemos, ¿cómo repunta esto más allá de? Regresamos. Continúo dialogando con Beto Arroyo del podcast de La Diestra. Y Beto, te decía, ¿dónde va a terminar esto? ¿Se van a seguir multiplicando esta cantidad de sucesos violentos? ¿Lo veremos en otras ciudades? ¿Ya se ha activado la Guardia Nacional? ¿Esto pudiera terminar en una guerra civil, como la película? No, yo espero, no, digo, asumo que es una de las probabilidades, creo que es bien baja que terminen eso, va a depender de cómo reaccionen entonces aquí los políticos de ambos lados. Yo creo que la administración Trump y los republicanos tienen que entender que esto es hay una trampita también que se está estableciendo, porque si tú sigues siendo entonces agresivo y provocas más de esto, vas a perder el control de toda la narrativa y todo tu proyecto y te va a afectar en las elecciones de medio término. So que como ellos reaccionen va a ser bien importante. Ya los políticos en esta ciudad y en estos estados demócratas saben que esto funciona. Provocar y no cooperar funciona, porque ahora lo celebran, qué bien, te estás parándote de frente contra el bully. Al final del día nadie sale beneficiado de todo esto. Va a depender de cómo reacciona. Ambos lados tienen que entender que hay un juego más allá de los casos en particulares que se está jugando, un juego político, es un juego de narrativa, tú bien sabes de eso, Eddie, como al final del día la narrativa es lo que afecta la percepción de las personas y así es que toman decisiones, o que tienen que entender que ese es el juego que se está jugando y tienen que ajustar sus estrategias, no pueden seguir cayendo en la trampa, porque estos incidentes, por más que no sean representativos en la data de lo que sucede en las intervenciones de ICE, es lo que la gente piensa que sucede todo el tiempo. La mayoría de las personas van a pensar que esto es ICE. No importa que tú le traigas números, es que la percepción es tan fuerte por las imágenes, por los videos, por las fotos, por las redes sociales, por la narrativa. Políticamente, ¿esto es bueno o es malo para la administración? Para Trump, malo. Es malo, está perdiendo la lucha de la narrativa. La lucha narrativa es todo en política. Es la percepción. Que sea cierto y falso, eso, los podcasts que filosofen si quieren. Pero al final del día, política es percepción. Y si tú no controlas la narrativa, no controlas la percepción, te va a pegar. Gracias, Beto. Cuídate. Hablamos pronto. Vale. Bueno, bye. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López Atrás. Y como anticipé, con nosotros el secretario general del Partido Popular Democrático, Manuel Calderón y Cerame. Buenos días, Manuel. Bienvenido. Buenos días a ti, Eddie. Buenos días a toda la audiencia de Nación Z. Antes de comenzar, quiero, desde este espacio, y son las primeras expresiones que voy a hacer, enviarle todo mi abrazo y solidaridad al alcalde de Dorado, Aníbal José Torres, ante el fallecimiento de su madre hoy en la madrugada. Hace una semanita hablé con él porque me había enterado de que estaba con un percance de salud en el hospital. Así que a Yossi, a Aníbal José Torres y a toda su familia, nuestro abrazo, nuestra solidaridad y toda nuestra fortaleza. Mi amigo, mi alcalde y mi vecino, así que mi cariño para difícil. Él. Así que qué mal, ¿verdad? Que tenga que verse sumido en esa situación. Un abrazo y nuestra solidaridad para con él. Mira, Manuel, te decía en la pausa antes de empezar que te veo en las redes sociales. Un día estás en Cabo Rojo, el otro día estás en Fajardo, el otro día acá en San Juan haciendo conferencias de prensa. Están por toda la isla. Están teniendo en esas diferentes actividades participación masiva. He visto mayormente adultos mayores, que bueno, ¿hay juventud también? Sí, hay juventud, por ejemplo, particularmente en la reunión que tuvimos el sábado en la noche en Santa Isabel. Fue una reunión donde cientos de populares y personas que habían dejado de militar en el Partido Popular participaron de esa actividad de organización. Había juventud, había naturalmente, Puerto Rico es un país donde predomina la gente mayor, y esa es nuestra realidad social en la isla y en la zona metropolitana igualmente, pero mucha gente, mucho entusiasmo. Te puedo decir la reunión que tuvimos en Guayanilla,
afiliamos un ex candidato de Proyecto de Dignidad y candidatos y ex militantes del Partido Nuevo Progresista que se afilian al Partido Popular, personas que habían militado en el Partido Popular Democrático anteriormente, que no habían votado por la colectividad en las pasadas elecciones, se afilian a la colectividad. Eso a raíz de lo que ocurrió la semana pasada a principios con la afiliación de Olvin Valentín. Sí, vamos por parte, y creo que lo que hemos visto en la reorganización política, lo vemos en la montaña, en Barranquita y Naranjito, lo vemos en el este, en actividades, la actividad que tuvimos en Fajardo, que fue muy buena, la actividad que tuvimos en Santa Isabel, la actividad que hemos tenido en San Juan con José Báez, que está organizando en la ciudad capital, las actividades que hemos tenido en Guayanilla, en Peñuela, actividades muy concurridas, de mucho optimismo, de mucha esperanza, de mucho ánimo de trabajo. Y tengo que agradecer al equipo de los delegados presidenciales que hemos nombrado, que lo hicimos a finales del año 2025. Cada delegado presidencial se nombró con los materiales requeridos para iniciar la reorganización política. Así que vamos a buen paso. Hoy hay reunión en San Lorenzo. Así que seguimos haciendo el trabajo que hay que hacer para que el Partido Popular tenga la estructura necesaria para ser la única alternativa de cambio de cara al 2028. ¿A quién están convocando cuando hacen esas reuniones? Porque hubo como que un bochinchito ahí en el weekend de un funcionario, un exfuncionario, un presidente o un expresidente municipal, me parece en Fajardo particularmente. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Fajardo naturalmente es un pueblo complicado para el Partido Popular, que es un pueblo que el Partido Popular no gana desde 1972. Y nosotros y los populares fajardeños, los cariduros que estaban conmigo en la reunión del pasado sábado, agradecen que la colectividad por fin, a 3 años de las elecciones, ya esté, no solamente que su secretario general está acompañando al delegado presidencial, sino que ya se estén reuniendo en unidades electorales. El compañero expresidente que ya renunció hace unos meses atrás a la presidencia del comité municipal, hizo unas expresiones, no son del todo correctas. En esa reunión habían personas de la unidad, incluso él dice que era de esa unidad electoral, no fue a la reunión. Desconozco las razones. ¿Se le invitó? Se le invitó por parte del delegado presidencial. ¿Él decidió no ir? Él decidió no ir. Siempre las puertas están abiertas para él y para cualquier persona que quieran colaborar en la reorganización política en Fajardo. Ya no es el presidente del comité municipal. Ya no es el presidente del comité municipal. Él renunció en motus propio. No fue que se lo limpiaron. No. Él presentó una carta de renuncia por unas razones hace ya unos meses atrás. Se nombra al delegado presidencial Luis Daniel Rivera Filomeno, que fue senador en un momento del distrito de Carolina. Está haciendo un gran trabajo. No solamente me está ayudando en el pueblo de Fajardo, sino también me está ayudando en las islas municipios de Vieques y Culebra, que hemos ya tenido unos adelantos muy buenos políticos para el Partido Popular, que ya próximamente las estaremos visitando durante este año. Así que es parte del proceso de reorganización política. Esa reunión estuvo muy buena. Se dialogaron muchos asuntos importantes políticos de Fajardo que no se hablaban hace más de 8 años en ese pueblo. Así que es parte del proceso y estamos muy contentos como llevamos la reorganización. Te voy a hacer una pregunta en diferentes vertientes. Es la misma pregunta, pero para propósitos de la refundación y la reorganización política más bien. ¿Cuánta gente está regresando y acudiendo por las posibilidades de triunfo y no necesariamente porque simpaticen con el Partido Popular y sus postulados? Mira, yo creo que naturalmente el juego, o sea, la política de cara al 2028. Admite que puede haber algo de eso. El de cara al 2028 es distinta a la del 2024. Sí, hay un espíritu quizás indudable, no se puede negar, de que con la figura de Pablo José y con los cambios que está implementando el Partido Popular, que hay unas posibilidades de triunfo mucho más grandes y con más posibilidades de cara al 2028, eso está ahí. Ahora, creo que todos los que han llegado del Partido Popular, y tengo que decir, han llegado de Victoria Ciudadana, del Proyecto Dignidad, han llegado del PNP, a ex populares que se fueron, que estaban medio enchismados, que regresan. Todos están llegando con una constante. El Partido Popular está implementando unos cambios internos como parte de su refundación, no solamente estabilizando las finanzas, no solamente la nueva estructura con el reglamento, iniciando la reorganización con tiempo, la fiscalización, el mensaje de esperanza, o sea, que se está implementando a través de la figura de Pablo José Hernández Rivera y el gran trabajo que está haciendo como comisionado residente. Todos son factores, denominadores comunes, que te lo puede decir gente como Olvin Valentín o gente que regresa del Proyecto Dignidad al Partido Popular Democrático, que son conversaciones que hemos tenido con ellos a lo largo de los pasados meses. Así que
creo que la constante es, y la que más resuena, es que el Partido Popular está cambiando y eso es importante para los populares y para Puerto Rico. Hubo una expresión acerca de que no desean gente problemática o disidente que les cree controversia al seno del partido y que obviamente vayan de acuerdo con los postulados, con la idiosincrasia del Partido Popular Democrático. Y por eso hago la pregunta, porque hay gente que dice, pues mira lo que está pasando en el PNP y están a patadas y bofetadas allí. La principal figura de oposición, porque ya Juan Dalmau es la cuarta vez que correría, pues puede ser Pablo José, déjame ir para allá. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes si identifican que eso pudiera ser un factor versus que digan, sabes que el PPD y el ELA son los mejores postulados en los que yo creo y entonces me voy a afiliar? Yo creo que un gran contraste que está implementando el Partido Popular con el PNP es particularmente que nosotros hemos tenido... Mira, Manuel, los gansos que huelen triunfo y se unen porque piensan que van a estar en el lado ganador. Pero te lo digo desde el punto de vista de que un gran contraste es que mientras el PNP tiene unas peleas internas fuertes, peleas internas y peleas públicas, el Partido Popular, salvo algunas excepciones que se han atendido, ha sido un partido que ha mantenido una disciplina de un solo mensaje, de un mensaje de oposición y ahora transformándolo en un mensaje de alternativa, de cambio y de gobierno para Puerto Rico, con un cambio que se está implementando a través de la refundación de la colectividad. Y creo que eso ha sido un denominador que no solamente ni los populares y los PNP han visto, lo han visto el pueblo de Puerto Rico y particularmente el principal electorado del país, que es el elector no afiliado. Ha visto que la colectividad está organizándose, está en un solo mensaje, no priman las controversias contraste con el PNP. Así que creo que eso es parte también de lo que nos ha ayudado a sumar personas y a eso es lo que se refería, creo que el presidente del Partido Popular Democrático cuando dijo, mira, yo no quiero un partido lleno de problemáticos y de personas que creen controversias o divisiones, quiero un partido de personas... Eso estaba particularizando sobre alguien. Quiero un partido con gente dispuesta a trabajar, a aportar ideas, a aportar el contenido para particularmente en esta nueva etapa del 2026, a finales del 2026, donde se implemente y eso está la bello, nueva filosofía de la colectividad. Pero no podemos ser ingenuos y abstraernos del fenómeno que te traigo, que es real, que gente se una porque ve posibilidades de triunfo de un candidato y no necesariamente porque cumpla con los partidos. Ya ese perro le mordió al PPD anteriormente. Pero yo pienso lo sabes. Pienso que desde ese punto de vista, y eso pues el análisis que tú haces, te lo dejo a ti como analista, yo como secretario general tengo la obligación de entenderle que la política es para asumir y que toda persona que de una manera u otra ahí están los candidatos derrotados escribiendo columnas antes, Manuel. Sienta que el Partido Popular Democrático es la única alternativa de cambio en 2028 y quiera colaborar con ideas, con contenido, siempre ajustándose a las exigencias del reglamento de la colectividad. Es más que y de los postulados del Partido Popular también. Que están dentro del reglamento de la colectividad, claro que sí. ¿Alguien hizo research antes de admitir a la afiliación de Olvin Valentín? Claro. Y sabían de la columna del 3 de febrero del 2025. 3 de febrero, un día después de Pablo José haberse juramentado como presidente del Partido Popular Democrático. Y lo que he dicho en otros medios, lo digo aquí, yo me alegro de todas esas expresiones. El ELA es una colonia, la refundación es un espejismo y el PPD no es opción real para Puerto Rico. Él dijo eso el 3 de febrero, pasó casi un año y ha visto los cambios que ha implementado la colectividad y eso lo ha hecho pensar y recapacitar de que el Partido Popular Democrático no solamente está cambiando y ha cambiado como parte de su refundación política, sino que tiene espacio para personas como él en la colectividad. Y eso es normal. ¿Se le ofreció algo a cambio a Olvin por hacer eso? Absolutamente nada. No se le prometió una posición. No, fue un diálogo desprendido, genuino, no se le ha prometido. Yo no he hablado con Olvin particularmente de candidatura, si hemos hablado de que pues si él no lo descarta. Es que tú no estabas allí, tú estabas el presidente del partido y estaba él. Yo estaba en la conferencia de prensa y he conversado con Olvin otras veces en el pasado, incluso antes de que el presidente sostuviese su diálogo con él a finales de diciembre del año pasado. En ningún momento esto ha sido como que negociado a cambio de una candidatura. Siempre se le ha dicho incluso a Olvin que si quisiera aspirar para el 2028 se tiene que someter a un proceso al que se somete cualquier popular, cualquier persona que quiera aspirar bajo el Partido Popular Democrático, el proceso reglamentario, el proceso de las ciencias en ley, etcétera, que es parte de las obligaciones del partido para fijar candidatos en una papeleta. Así que eso por un lado, pero de nuevo, esas expresiones que hizo Olvin, yo me alegro, fue un producto, muchas de ellas
tenían algo de razón en el sentido de los cambios que habían que implementar en la colectividad y que el partido tenía que refundarse. O sea, que cuando él se refería a eso, se refería al partido de Jesús Manuel Ortiz, no al de Pablo José Rivera. Yo creo que el Partido Popular, y te lo digo yo como popular de toda la vida, entiendo que el partido había unas cosas que habían que cambiar y yo creo que se han implementado unos cambios positivos y eso ha provocado que personas como Olvin recapaciten o cambien de percepción y se afilien a la colectividad y eso es bueno para el partido. ¿Fue casualidad el que Terestela González Dentón renunciara al Comité Municipal de San Juan el mismo día que se anunciara lo de Olvin? Totalmente casualidad. Yo había hablado con Terestela hace ya más de un año. Terestela me había expresado su intención de renunciar a la presidencia del Comité Municipal. Yo mismo le dije, Terestela, por favor, mantente como presidenta entre tanto y en cuanto inicie la reorganización política en San Juan. Ya ese proceso inició y está bien encaminado como parte y lo dirige el compañero delegado presidencial José Báez Rivera. Terestela logró una posición importante en Panamá, directora del DMO de Panamá. La feria de Fitur era durante este fin de semana. Ella tenía que ir para allá, así que era parte ¿verdad? De esa transición que tenía que hacer desde todo lo político. No tiene nada que ver con la entrada de absolutamente nada. A Olvin no se le prometió la alcaldía de San Juan. No se le prometió ninguna alcaldía de San Juan. Incluso la carta de Terestela expresa, número uno, que sigue siendo popular. Agradecimiento a los populares que le expresaron su apoyo y que continúa creyendo y defendiendo los postulados de la refundación. Y para Terestela, para mi amiga Terestela, lo único que yo tengo es agradecimiento para ella por haber sido una mujer valiente y por haber asumido una posición difícil en un momento histórico para la colectividad. Manuel, si no obedece a lo de Olvin, obedece a molestia que hay algunos de el nombramiento de José Báez como titular de esa delegación presidencial de San Juan, toda vez de que en un momento dado abandonó inclusive a sus empleados en la Cámara cuando salió de la Cámara de Representantes. No. O por las columnas que escribió su papá, que creo que es un poquito farfetch. No he escuchado expresiones en contra del nombramiento de José Báez, todo lo que he escuchado es positivo. Sí. Incluso las reuniones a las que he acudido como parte... ¿De ninguno de los precintos ha oído molestia por la nominación de José Báez? De José Báez no he escuchado ninguna, al revés, como que es una persona que está bien organizada, que está llevando a cabo un gran trabajo como organizador y como persona delegado presidencial en San Juan y que está haciendo un trabajo titánico que no se hacía en la ciudad capital. Te diría yo que desde los tiempos desde que Héctor Ferrer era presidente del Comité Municipal en San Juan. Así que ese trabajo titánico, complicado, pero que requiere mucho tiempo, él lo está haciendo a tiempo completo y tiene toda mi solidaridad y toda mi confianza como delegado presidencial en la ciudad capital, es que está haciendo un gran trabajo. Ya reunió a los 5 precintos. Hay precintos que se han organizado en más de una ocasión. Esta semana hay reuniones en el precinto 3, en el precinto 2 y en el precinto 5 de San Juan y en el precinto 1 igualmente en el Colegio de Abogados. Así que es una persona que está haciendo un gran trabajo y tiene todo mi aprecio y toda mi confianza. El licenciado Valentín, su propio partido le dio la espalda en un momento. ¿Cuántos pudieran venir de Victoria Ciudadana? ¿Con cuántos viene Olvin en la mochila? ¿Cuánto pudiera traer? Yo te diría que contabilizar eso. Su afiliación al Partido Popular. Yo he tenido conversaciones con él y tenemos unos próximos pasos de reunirnos con un grupo de personas que sí son seguidores de él, pero yo te diría que más allá de contabilizar cuántas porque esto personas... no es una Joan Rodríguez Bebe, que Joan Rodríguez Bebe trae consigo quizás una cantidad de votantes. A lo que voy es lo siguiente, yo te diría que lo más importante en este proceso es que no solamente personas, seguidores de Olvin Valentín en Victoria Ciudadana y personas que quizás no eran tan fieles a Olvin Valentín o no estaban en Victoria Ciudadana por particularmente la figura de una persona como Olvin Valentín, pero que están viendo que el brinco que dio Olvin Valentín, que los cambios que está implementando el Partido Popular, e igualmente desde Proyecto Dignidad, y desde otras denominaciones políticas que ven los cambios que está implementando la colectividad, los haga pensar en que el Partido Popular Democrático es el único instrumento viable para derrotar al PNP de cara al 2028 e implementar un gobierno de esperanza y de cambios reales en el país que tanta falta hace. ¿Anticipan traer a alguien más de otra colectividad, de líderes principales de alguna otra colectividad? Sí. ¿De Proyecto Dignidad? Es la información que tengo. Yo... En su para tener los dos extremos. En su momento haremos las expresiones particulares, pero te puedo decir que a raíz de hecho, lo de Olvin es... Joan Rodríguez Bebe está buscando partido. Lo de Olvin, esa es la información que tengo. Lo de Olvin es uno porque creemos que es una persona
moderada, centrada, ir hacia la diferencia en Victoria Ciudadana, y lo anunciamos y lo anunció el presidente. Ya se han afiliado personas de Proyecto Dignidad. Ramón Román, que fue candidato del Distrito 17, si mal no recuerdo, en la Cámara de Moca, Aguadilla y Isabela, se afilió al Partido Popular Democrático hace unos meses. Lo anunciamos en conjunto con Yamira Colón, quien fue candidata a la alcaldía de Dorado por el Movimiento Victoria Ciudadana. Personas que quizás de bajo perfil o personas que militaban en el Partido Popular Democrático, que fueron candidatos o candidatas a distintos puestos por Proyecto de Dignidad, se han afiliado ya al Partido Popular Democrático. Así que ¿estás en posición de confirmar o negar de que le han hecho acercamientos a John Rodríguez Bebe del Partido Popular para que corra allá? yo te tengo que decir que yo no tengo ningún problema con dialogar con Joan Rodríguez Bebe. ¿Eso no ha ocurrido? No, en este momento yo no he dialogado con Joan Rodríguez Bebe, particularmente Tú, de una pero a lo mejor el afiliación. presidente sí. No te puedo confirmar eso. Ok. No, de verdad desconozco, no creo. Pero yo dialogar tanto con Joan Rodríguez Bebe, a quien, salvo diferencias que tenemos de criterio en algunos asuntos, siempre la he estimado y le tengo gran aprecio a ella, y creo que es una líder y de convicciones fuertes para el país. No he tenido conversaciones de índole política con ella sobre afiliaciones al Partido Popular. Me mencionaste ahorita el asunto de Fitur. Me pregunta por aquí uno de los comentarios en el Facebook Live de si va a haber reprimenda alguna contra los funcionarios del PPD que fueron a la feria en estos momentos. No, ahora sí, cada legislador del Partido Popular Democrático que estuvo en esa feria tiene la obligación de hay un veterano como Connie Varela y hay una rookie como Suanini, de presentar un informe detallado sobre las gestiones que hicieron en ese viaje. Yo creo que ¿el presidente le va a exigir? No es una exigencia. Yo creo que es importante que lo hagan. Me parece que es lo oportuno, es lo que se tiene que hacer, como cualquier oficial de gobierno que viaja con fondos públicos a cualquier destino. O sea, detallar las acciones o las reuniones o los logros de ese viaje, justificarlo, me parece que es importante en momentos donde el país ha visto que una gran parte de la delegación del gobierno está allá, y pues es importante salvaguardar que cualquier gasto que se haga como parte de un viaje esté detallado con una lista de logros o de asuntos que se atendieron como parte del mismo. Javi está casi sembrado para el Senado. En la Cámara, ¿Ramón, Domingo o Gretchen? Yo creo primero que ganar la Cámara y primero que ganar el Senado para hablar de posiciones de liderato. ¿A quién va a apoyar el presidente? ¿O su señoría? No he hablado con el presidente sobre ese asunto. Sí sé que Luis Javier está haciendo un gran trabajo liderando el Senado como portavoz. ¿A diferencia de? No, a diferencia de nada. Creo que lo está liderando muy correctamente. Está más organizado. Y los compañeros en Cámara están haciendo un gran trabajo de fiscalización, y Domingo Torres está haciendo un gran trabajo como delegado presidencial incluso de Villalba, que me está dando la mano en la recreación política, y le agradezco el trabajo que está haciendo. Así que yo, en estos momentos, todas mis energías como secretario general están enfocadas en la reorganización de la colectividad, que es vital. Nosotros tenemos que levantar una estructura. Nosotros queremos que el Partido Popular en el 2028 gane un gobierno completo. Fortaleza, de mantener la comisaría residente, Cámara y Senado, y más alcaldías de las que tenemos ahora, para impartir política pública correcta para el país, que atienda los asuntos de costo de vida, la crisis energética, el desarrollo económico, creación de empleos, el tema del crimen, el tema de la salud para nuestros envejecientes. Yo creo que es importante que ese sea el mensaje de que no solamente vale ganar una posición importante en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, hay que ganar el gobierno completo, y para eso hay que reorganizar, para eso hay que hacer un trabajo de fiscalización, para eso hay que convertirnos desde la oposición en la alternativa que tenga Puerto Rico para un buen gobierno de cara al 2028. El PNP va a tener un aspirante o una aspirante para 2028. ¿A quién consideraría mejor para propósitos de que Pablo José sea el candidato? ¿Miguel Romero, Tomás Rivera Chats, Jennifer González? A cualquiera de los tres le ganamos. ¿A cualquiera de los tres? A cualquiera de los tres. ¿Estás seguro? Hay que ver si Tomás se tira. ¿A cuál le ganan por más? Vamos a hacerte la pregunta de otra manera. ¿A quién le ganamos por más? A Rivera Chats. Eso no suma un voto fuera del PNP. Ni dentro del PNP, en su grupo particular, no suma un voto fuera de esa periferia. Yo creo que es el que por más le ganaríamos, pero a cualquiera de los tres, el Partido Popular Democrático refundado, reorganizado ¿Has y herido combativo. molesto con él por lo que te ponen en los No, para nada. Yo creo que se picó porque hablamos en otro programa y tuvimos un tome y dame bastante chévere, fue él. Pero al revés. Yo creo que a cualquiera de los tres el Partido Popular Democrático le gana. Gracias. A cualquiera.
Hablamos pronto. Seguro. Manuel Calderón Cerame, secretario general del Partido Popular Democrático. Regresamos en breve aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López.